Ahí está, ¿qué significa que está grabando? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los amigos del canal Gabriel el Rojo, les mando un abrazo. Estamos a 22 de diciembre del 2020. Hoy estamos con la grata compañía de una verdadera ensayista, poeta y pensadora y filósofa argentina, Laura Klein. ¿Qué tal, Laura? Buenas tardes, gracias por hacerte presente en nuestro canal. Hola. ¿Qué tal? Laura, vamos a presentar a Laura. Laura Klein, filósofa, poeta y ensayista. Formó parte del consejo editor de las revistas Yul, Signo Viejo y Nuevo, Praxis, Alternativa Feminista, Mujeres en Movimiento, Diario de las Madres, entre otras publicaciones, así como del consejo de la editorial Letra Muerta. Docente de varias instituciones, como de la Facultad Libre de Rosario, si mal no tengo entendido, desde el 2016, donde dicta seminarios de filosofía y talleres. Ha publicado, entre otros textos, Fornicar y Matar, que para nuestro amigo Darío, que tiene ese apellido tan difícil, Estraj no sé cuánto, Estraj, bueno, el hermano de Mauro Zeta, es la Biblia de... Él dice la Biblia del aborto, así como tirándote un piropo, como quien dice. El problema, esto es Fornicar y Matar, el problema del aborto, Planeta, que según yo escuché por ahí, Laura, te llevó 10 años de pensar y de investigar. 2005, reeditado como Entre el crimen y el derecho en el 2013. Y recientemente, Más acá del bien y del mal, por un feminismo imposible, que me lo está por enviar la editorial, no lo leí todavía, y sería interesante ver también en algún momento, si tenemos tiempo, de preguntar el porqué del subtítulo. Hermosos libros de poesía tiene Laura. Mano alzada, de Tierra Firme, 1986. Este que yo leí, hermoso, Vida Interior de la Discordia, 1994, Premio Boris Vian, hermoso libro. Bastardos del Pensamiento, Letra Muerta, 1997, La Bruta Cruz, 2010, La Comedia de los Panes, 2011, y un segundo premio del Fondo Nacional de las Artes por un libro que no conozco, por un ensayo que no conozco, Laura, que se llama La Máscara de Descartes, que nunca vi ese libro. No sé. Todavía no está publicado todavía. Ah, no está publicado. Está bien, bueno, lo esperamos con ansia eso. Muchas de estos textos de poesía fueron presentados, eso es para que veamos la talla de con quién estamos hablando, por gente que yo conozco y que para mí son grandes maestros, como Noé Chitric, Eduardo Brunner y María Moreno. Quiero decir, no te presentó cualquiera, como si jugás al fútbol y jugás con Pelé, Maradona, Cruyff, más o menos, una cosa así. Laura, a ver, en alguna charla previa, en base también a tu libro Fornicar y Matar, en base también a los textos de poesía que he leído, a tus presentaciones, a tu defensa, a tu exposición en el Congreso sobre el tema del aborto, a una bellísima exposición que antes de ayer estuve hasta largas horas de la noche, que se llama La Invención del Pensamiento, donde haces una comparación entre Nietzsche y Edipo Rey. No está completa la charla tuya, se corta a la hora y media, está por YouTube, pero esa hora y media es muy fructífera. Y esa maravilla de las dos clases sobre aborto e iglesia, un desafío a la democracia, e innumerable cantidad de artículos. Yo tengo pensado titular esta entrevista, porque quiero que sea el eje, qué significa pensar. Quizá esto sea un poco pretencioso, pero no hay que temer a eso. Y quería plantearte el primer eje, Laura. Yo leí hace muchos años
En el primer libro que leí sobre Michel Foucault, que se llama Yo era adolescente, de esto te hablo de hace más de 30 años, un diálogo sobre el poder. Es una serie de entrevistas, lo he leído como 10 veces más o menos. Es una serie de entrevistas donde le hacen a Foucault. Hay una que está con Deleuze en la revista Le Arc, y hay varias. Y en un momento dado, me parece que es en la entrevista con Deleuze, Foucault dice, ya los intelectuales mucho no tenemos que decir. Él se refiere al HIP, Grupo de Información sobre la Prisión. Dice, ha llegado el momento donde los presos han tomado su propia palabra y nosotros tuvimos que marchar con ellos al costado y no intervenimos. Como discurso de poder, no los intercedimos. Según él, esto empieza a funcionar también para Deleuze a partir del Mayo francés. Hay que recordar que en el Mayo francés, creo que hasta Sartre fue silbado, no pudo hablar. Ahí los movimientos sociales, en ese caso el movimiento estudiantil, empezó a tomar la palabra por él mismo, sin necesidad de los intelectuales. Quiero decir, los intelectuales en la modernidad, desde la Revolución Francesa hasta el momento cumbre, que es el Yo acuso de Émile Zola, que es el modelo de intervención pública de un intelectual, y en el siglo XX, sin lugar a dudas, Sartre, han perdido peso a partir de los años 60, 70 y 80. Entonces, y de ahí para acá más. Entonces, me da la sensación que hay intelectuales, Laura, que les preocupa más el currículum que otra cosa. Quiero decir, vos no notás esta pérdida de peso de los intelectuales. ¿Cómo se tienen que acomodar hoy en día? ¿Qué es ser un intelectual hoy en día? Una pregunta. Yo creo que surgió algo nuevo en términos del el intelectual como un trabajo, digamos, como una profesionalización con los papers y en las carreras. Y, digamos, creo que hay una rama, digamos, de la producción de conocimiento que se convirtió en eso, que no es lo mismo que lo que era la tradición, digamos, de los intelectuales, ¿no? Sino que es algo que surge en los años 70, 80, creo, diría así, como una rama de la producción que se autorreproduce. Entonces, creo que cambia un poco el cuadro que planteaba Gramsci, pongamos, ¿no? Claro. Intelectuales de un bloque orgánico, ¿no? Y me parece que esto genera, o sea, que sigue manteniéndose, pero que hay digamos, toda una capa de expertos que justamente el intelectual era más bien, como lo que decía Marx, nada de lo humano me es ajeno, ¿no? Tomando la frase de Terencio, una especie de conciencia que intenta estar despierta, no solo de izquierda, que esto fue todo un debate, ¿no? ¿Sí? Para ser intelectual había que ser de izquierda, y los otros eran meros comisarios. Exacto. O sea, comisarios hay en todos lados. Hay muchos intelectuales comisarios, y creo que estamos en un momento ahí de en un lugar de desorientación, control, regimentación, y también mucha efervescencia. O sea, me parece que es muy difícil generalizar. Sí creo que pasa algo con los saberes, ¿no? Y pienso ahí que las instituciones, ¿no? O sea, una cosa es un intelectual y otra cosa es un intelectual institucionalizado, ¿no? Y creo que hay una diferencia importante respecto de la relación con el poder, ¿no? Y justo leí algo también de Foucault, por ahí es el mismo libro, también hay unas entrevistas, justo leí ayer, que hablaba de los saberes no codificados, ¿no? De saberes, como hacía dos tipos de recolectar, digamos, dos tipos de saberes que se produjeron fuera de las fuentes, digamos, de producción clásicas del saber, y que los llaman, no me acuerdo, saberes insumisos,
en la clase del 7 de enero de 1976. Entonces ahí era muy interesante, pues dice, la cuestión, ¿qué hacer con esto? Dice, no esperar y no suponer que integren la ciencia, ¿no? O sea, que habría algo con la totalización, que es uno de los grandes problemas hoy, que en muchos casos se les presenta ahora el feminismo, ¿no? Como dice, bueno, los feminismos, bueno, ¿se banca el movimiento o no? ¿Y qué sería el movimiento, no? Suponiendo una posibilidad de totalizar, ¿no? Y me parece que ahí hay algo que está planteando, subrayando Foucault, de saberes locales, una crítica local, que no por eso es más parcial que los saberes totalizantes. Y ese movimiento de mujeres, habla por sí mismo, quiero decir, o necesita de la intermediación intelectual, Laura. O sea, ¿entendés hacia dónde apunto? Sí. Sí, creo que algunas hablan y otras no. O sea, y algunas mujeres no tienen voz dentro del movimiento, pero otras no forman parte del movimiento. Digo, es muy grande, ¿no? Pensar un movimiento de mujeres. Sí creo que hay quienes digamos, hay cierto problema importante en si hubiera, llamémoslo, representación, ¿no? Con un nombre antiguo, pero que no deja de estar vigente para muchas prácticas y digamos, podemos pensar desde las ONGs o la ONU o la OMS hasta, digamos, militantes y activistas, ¿no? Que tienen muy otra relación con el movimiento de mujeres y que, sin embargo, digamos, todos, la sororidad o la horizontalidad son algo hacia lo cual tender, ni siquiera algo a conquistar. O sea, y las feministas también somos patriarcales, digo, no hay otro mundo, no es que el patriarcado está allá y nosotras nos hemos salido. O sea, que las prácticas del poder no son ajenas en absoluto a los grupos feministas, y creo que uno de los problemas mayores que sería por ahí en esto que vos decís de las producciones intelectuales, es la distancia que hay en gran parte de los discursos de feministas, digamos, de producciones teóricas feministas, entre los discursos y la experiencia. Y creo que ahí sí hay un problema que es mucho mayor que el de la representación, que tendría que ver con, por ahí con lo que vos decías al principio, que es qué significa pensar, ¿no? Se podría pensar esa distancia entre ciertas teorías y, por ejemplo, sobre el aborto o sobre la violación y la experiencia de las mujeres. Y ahí yo diría que también hay que pensar con el cuerpo, no solo con argumentos y con la lógica, porque la cientificación, digamos, el cientificismo no es ajeno tampoco a los movimientos alternativos. Claro. Yo estaba pensando en lo que decía uno de mis grandes maestros y amigos, el gran, para mí, León Rosisner. León me decía a mí, y está en internet, hay unas entrevistas muy hermosas, y León decía, cuando él se enojaba con Hegel, con todas esas, con Kant, con todas esas grandes construcciones filosóficas conceptuales, y él decía, no ponen el cuerpo. Quiero decir, entonces él decía, de aquí en más, cada filósofo que escriba tiene que poner un apartado más sobre sus vivencias, desde dónde se habla y desde qué experiencia se habla. Si no, son palabras, o te perdés en el laberinto de los conceptos. ¿Qué hay en vos para decir eso? ¿Qué hay en vos? ¿Qué pones en juego vos? Eso me parece a mí, yo en ese sentido me parece a mí, por eso digamos hoy quizá de esa línea, ¿no? Para mí es importante eso. Si no, Sí. es como que hablan negando la propia experiencia. Claro, pero yo no sé si, o sea, ha pasado mucha agua bajo el puente y sí, o sea, León hizo algo ahí muy importante en el pensamiento argentino y
que yo diría que Hegel ponía el cuerpo, que Kant ponía el cuerpo, digo, en un sentido fuerte, porque yo puedo contar mis vivencias y no poner el cuerpo, más con la promoción que hay actualmente de que todo el mundo cuente sus vivencias, ¿no? Y más si Claro. sos una víctima. O sea, eso no significa necesariamente poner el cuerpo, porque a veces uno cuenta una anécdota o a veces pasa a formar parte de un grupo identitario que lo sostiene en la vida, que le da un reconocimiento, que le da un lugar en el mundo, y tal vez precisamente ese sustraerse a una soledad de una experiencia a través de un colectivo que, o sea, hay muchas maneras de relacionarse con lo colectivo. Uno es subsumirse, ¿no? Y derivar, y otro es creer que sos un individuo, ¿no? Pero a mí me parece que frente a cierta promoción de contar tu vivencia, hoy yo leería de otra manera lo de León y diría que la obra de Hegel es su vivencia, no es palabras, conceptos, o sea, él transforma el idioma incluso, más corporal para un filósofo que la lengua, y creo que Kant hizo una apuesta enorme y fallida, digamos, pensando en sus herederos, pero como todas las grandes apuestas, ¿no? Entonces, ¿qué es Claro, poner pero el cuerpo? ninguno de ellos planteó lo que planteó Spinoza, de esta cuestión de qué es lo que puede un cuerpo. No, Entonces, porque bueno, y eso implica un camino diferente para mí, que uno puede ninguno seguir. de Spinoza y ninguno planteó lo de Marx y ninguno planteó lo de Simone Weil, no planteó la de Arendt, porque precisamente cada pensador o pensadora se caracterizan por una creación singular. Eh, a mí me parece que incluso Platón puso el cuerpo y los que después dicen qué es lo platónico, leen un hilito, un resumen de Platón que sale del manual de filosofía, no leen a Platón. O sea, Platón no es solo la República y el Fedón, sino también el banquete, el Fedro, que es decir, Bueno, hay, claro, entonces, claro. bueno, y ahí hay cuerpo. También en Platón, quiere decir que sería como el paradigma, ¿no? De lo más alejado del cuerpo. Sí, exactamente. Sí, ¿No? sí, sí. Sin embargo, yo creo que a veces es legítima la crítica, donde a veces no aparece en determinados pensadores o en determinados devenires una puesta en común con la corporeidad. Uno lo ve en Foucault, uno lo ve en Deleuze, por ejemplo, y Claro. no lo ve en otros, o no lo ve tanto, bueno, pero sí, 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 está bien, está bien. Yo simplemente te, te- te planteaba esto en función de lo que vos decías, de poner la propia experiencia. Y cuando digo poner la propia experiencia, Laura, no me refiero a el se dice mediático, Mm. al Mm. chi mediático. Sí, ya sé, ¿Eh? Sí, sí. ya sé. Este, Sí, pero la diferencia entre experiencia y discurso, yo no la tomaría solo como vivencia. Estoy pensando en el concepto de experiencia en Benjamin, donde también habla de la experiencia como algo que se forma en la conjugación entre lo colectivo y lo individual, y tiene que ver con una inscripción que no es solo un registro voluntario de la conciencia. Entonces, digo, pienso ahí, ¿no? Pensemos en, digamos, caso muy claro con el aborto, que es los discursos a favor de legalizar el aborto hablan de libertad del propio cuerpo, libre elección, autonomía, control del propio cuerpo, y en principio tenemos que la situación del aborto, el fenómeno del aborto, es que una mujer se queda embarazada contra su voluntad, habiéndose cuidado o no, pero de todos modos no se quiere quedar embarazada, se queda embarazada y habiéndose quedado embarazada, tiene que decidir si lo va a tener o no. A veces puede ser que una mujer no se quede embarazada, no haya buscado y decida tenerlo. O sea, no todo embarazo no buscado es un embarazo no deseado. Eso es muy importante, porque ahí hay una idea, digamos, que a veces circula,
que del embarazo no buscado tenemos que tener derecho al aborto. Y la verdad que no. Hay muchísimos embarazos no buscados que después son deseados, porque la vida nos presenta situaciones que nos hacen querer cosas que no queríamos antes de que se presentara la situación. No, y te digo más, a veces uno se entera, no hablo en mi caso, en general, por los propios padres, que a lo mejor uno no fue buscado. Claro, es hermoso. A mí me Claro, parece hermoso. quizá a determinada edad, Laura, bueno, causa un impacto, pero ya uno siendo adulto, bueno, Claro. pero puede pasar. Tu hermanito Ahora, no fue producto de un accidente. claro, más de la mitad de la humanidad nació así. O sea, y la verdad quiere decir que no es que las mujeres si está legalizado el aborto, o si no está legalizado, si está disponible, corren a abortar. A veces hay un embarazo, muchas veces, no buscado, y es un regalo. O sea, Claro. entonces, Pero, es así. Laura, todo se remite, ya lo hemos hablado mínimamente, a qué argumento buscamos contra el enemigo, o contra el adversario, o contra el sistema, que sea más allá de aquel argumento que es irrefutable, la cantidad de mujeres que mueren por año. Para mí eso no se puede discutir. Si alguien viene y me dice, mira, yo estoy a favor de la ley por esa cuestión, listo, le doy la mano al que me dice eso. Pero además de eso, se abre un haz de posibilidades que implica tensiones, contradicciones, matices, y que eso también tiene que ver con el camino del pensar. Entonces, además de eso, ¿qué? Claro. Entonces, claro, Porque por ahí está el tema. supongamos que no muera ninguna mujer más por año. Supongamos que entre las alternativas que hay, que una mujer puede buscar cuando se queda embarazada, decide no tenerlo y puede ir al socorrismo, puede conseguir la pastilla, digamos distintas formas que existen hoy. Supongamos que no muera ni una mujer por año, igual el aborto tiene que ser legalizado. Y eso es muy importante, porque no es solo un problema de salud pública, digamos, sino también es una cuestión de si la legitimidad pasa para quien tiene el poder o no, quién decide qué vidas van a venir o no, porque está claro que a los que están por la condena del aborto, no les interesa que las mujeres no aborten, les interesa que aborten fuera de la ley. Eso es muy claro. Nadie se mueve por el tema del aborto, sino por la legalización del aborto. O sea, a todos los que están condenando ahora a las mujeres que abortan y están contra esta ley, lo que les importa no es los fetos, sino que las mujeres que abortan igual con o sin ley, lo hagan clandestinamente, subjetivamente en conflicto, porque están delinquiendo, ¿no? Clandestinamente, con ciertos pesos de la moral y cierta condena social, ¿no? Con este secreto que está dejando de ser un secreto, pero no es lo mismo. Entonces, tiene un peso enorme subjetivamente y a nivel social y simbólico la legalización. Pero a nadie le importa los fetos, está claro. Y a los que menos les importa son estar contra la ley no es defender salvar vidas embrionarias, es hacer que se aborte fuera de él, digamos, que sean criminales las mujeres que abortan, ¿no? Y a mí me parece muy importante que el único argumento no sea salud pública, digo, ¿quién decide sobre la gestación? Las mujeres tenemos ese poder. No tenemos el derecho de abortar, pero sí tenemos el poder, porque nos quedamos embarazadas y la vida y la muerte están más ligados de los que la vida contemporánea, la gente en la sociedad contemporánea quisiera saber. Tal vez lo que estamos viviendo también está sacudiendo un poco, ¿no? Esta expulsión de la muerte, como dice Philippe Arié, no sé si ubicás, un historiador. Sí, por supuesto. Él tiene varios libros. Recomiendo dos libros, el de la muerte en Occidente y un libro inhallable sobre la infancia en la época de la Revolución Francesa, donde él demuestra que la infancia nunca tuvo la misma consideración, que los gigantes no importaba la infancia, antes del siglo XVIII. Y me parece que el aborto hay que pensarlo en relación con la muerte, porque ¿es matar algo o no es matar algo? Es un tema complicado. O sea, hay que te muestran que el embrión está vivo, obvio que está vivo,
es una persona y eso depende del sistema jurídico que lo esté contemplando. O sea, decir persona no es un dato biológico, es una decisión de cada sociedad a qué llama persona, ¿no? Para Ahora, nuestra ley... Claro, esto, Laura, que vos estás planteando no aparece en la agenda pública, por ejemplo, del movimiento político que estaría más interesado en que esto sea ley, que es el FPV, digamos, ¿no? Que es el movimiento político que lleno de contradicciones, querría que esta ley salga. Incluso, para mi sorpresa, hasta hay gente del PRO que fue muy lúcida en la defensa de la ley. Para mi sorpresa, en el 2018 hubo gente que parecía más de agua, por eso digo que el tema del pensar no es fácil, ¿no? Genera estas cosas, ¿no? Pero bueno, esto que vos decís, este haz de posibilidades, esta complejización, no, no me parece que sea parte de una agenda pública, salvo de grupos muy minoritarios o de expresiones intelectuales. Quiero decir, esto, no, a ver, quizás estoy etiquetando, nos interesa acá, un poco más, quizá, o no sé, o vos tenés otra percepción, Laura, capaz que si no, mirá, no, interesa más que acá. Y, claro, por eso digo. Estoy de acuerdo con vos. O sea, la muerte es un tabú. La muerte es el tabú más fuerte que el sexo. O sea, no sé quién de un sociólogo decía, antes los niños venían de París y los muertos se iban de viaje. No, antes los niños venían de París y ahora los muertos se van de viaje. Quiere decir, el tabú del sexo cambió al tabú de la muerte. Entonces ahora ya la iglesia dice públicamente que el problema del aborto es por la sexualidad. O sea, pero sí habla de matar. O sea, capta que para la sociedad contemporánea el gran problema no es sexo sí, sexo no, sexualidad libre, sino la fetichización de algún modo de la vida, ¿no? O sea, cuando se cae el muro, desaparece una oposición, la Guerra Fría, ¿no? Que era mundo justo, entre comillas, versus mundo libre. Y ahí se jugaba otra cosa, incluso que era libres, ¿no? ¿Cómo era libres o muertos, jamás esclavos. Yo diría que ahora la frase es libres o esclavos, jamás muertos. Claro. Igual a vos te da la sensación de que la iglesia a nivel mundial, este es un debate que pierde. Quiero decir, o consideras que el proceso de laicización de las sociedades civiles no están tan avanzados como se cree. Acá hubo mucha oposición en el 2018 por parte de la iglesia. Uno pensaba que estaba muerta, pero salieron a la calle. Sí. ¿No? Laura, bueno, ¿no? Es uno de los pocos bastiones morales que le quedan. Claro. Es más, se armó, o sea, le viene bárbaro, porque si ya la moral sexual no es un tema, se quedan con la moral civil, digamos, y la vida es un anzuelo en este momento, donde, digamos, con todas las técnicas, ¿no?, biopolíticas, ¿no?, y de biomédicas, de apropiación y domesticación de la vida, el valor de la vida el valor de la vida como abstracción, ¿no?, y como fetiche, cobra dimensiones enormes, y la iglesia se está apropiando de ese discurso, digamos, ¿no? Y es muy hábil para eso. Muy sí. No habla del alma, habla del ADN. Vos fijate que dejó de hablar del sexo y dejó de hablar del alma. Y habla, ni siquiera de la familia, habla del ADN y de la importancia, la dignidad de la vida, que proponen algo igual, que es que el ADN sería lo que tenés desde que nacés, desde que estás concebido, perdón, y no cambia nunca. Y la verdad que oponer la iglesia actual a la historia de la iglesia, que es muy interesante, muy compleja y muy rica, donde decían, por ejemplo, San Agustín decía que el punto, o sea, casi todos pensaban que la niñez no tenía ningún sentido, o sea, había que purificarse, que el niño era un pecador, ¿no?, decía San Agustín en las Confesiones, y que, bueno, la vida se trataba de purificarse, entonces, no de ser como los niños. Y ahí lo critica Jesús. Le dice, decime dónde son inocentes. Claro. Y quiero retomar una cosa que me quedó colgada, esto de la libertad, ¿no? Digo, la mujer que aborta entonces se encuentra con una situación que no eligió y que se ve obligada
a tomar una decisión forzada por algo que no decidió, por un embarazo que no buscó y que no quiere continuar. En ese sentido, yo no puedo decir que es libre la elección de abortar, porque libre sería si no estoy forzada por un embarazo que no quiero tener, no quiero ni abortar ni seguir embarazada. Entonces ahí el argumento de la libertad va contra la experiencia, y en ese sentido creo que pensar es encarnar la experiencia, aunque seamos contradictorios, aunque digamos, por ejemplo, que hay y no hay una vida, ¿no? O sea, creo que la vida es contradictoria y la lógica no lo es. Y la mayor parte de los discursos teóricos sobre el tema del aborto, sobre el tema de la violencia, hablan, digamos, cuando argumentan por la legalización, porque hay muchísimos textos feministas que piensan la vida realmente dando trancos que llegaremos en el siglo XXIII, tal vez. Pero cuando argumentamos, ¿no? Hay unos argumentos que son lógicos, pero que chocan con la vida. Entonces, cuando se dicen que una mujer es libre, cuando una mujer está empujada por la situación, entonces terminan poniendo en falta a la mujer que aborta. Un poco habría que seguir el camino, bueno, eso toca también a mis viejos afectos, ¿no? Habría que seguir el camino del existencialismo. ¿Qué te dice el existencialismo? ¿Qué decía Sartre? Primero está la experiencia, después pensás. Es decir, lo que te lleva a pensar es la experiencia. Entonces, a partir de la experiencia, vos pensás. Y me parece que a partir de ahí fijas tu libertad, o estableces tu libertad. Porque está obligado a pensar, porque la vida te empuja en ciertas situaciones, y eso lo dice en realidad cualquiera que piensa. Yo justo estaba leyendo bastantes textos sobre esto que es pensar, que derivó en esto el año de mis cursos, y fue muy interesante. Y encontré, por ejemplo, que Einstein dice que pensar es algo que se hace sin palabras y sin símbolos, y sucede cuando la percepción, tenemos una percepción de algo que choca con los conceptos que tenemos. Entonces, ahí sucede el pensamiento, ¿no? En un choque entre el concepto y la percepción. Y después, cuando ya se mete en el desarrollo mental, es que se sustrajo al milagro. O sea, que está llamando milagro a lo que percibimos que no entra en ideas o palabras. Einstein. Claro. ¿No? Claro, exactamente, claro. Yo te quería llevar a un terreno más digo, sacarte un poco del tema del aborto, que es un tema que trabajaste mucho, hay mucho publicado, y recomiendo que lean tu libro y los videos que están en YouTube, que nombré a todos los televidentes. Y te quería llevar también, digamos, no que te quería llevar a otro tema, es el mismo tema, que tiene varias aristas, ¿no? Yo estoy leyendo un libro de Martin Heidegger. Antes de morir Foucault, yo lo leí por ahí, me parece que en la biografía de Didier Eribon, Foucault dice, eso dice Foucault, tenemos que volver a Heidegger. Heidegger fue el pensador más grande del siglo XX, Foucault lo dice. Deleuze dice, hay que volver a Marx, también, Deleuze. El último Deleuze iba a escribir sobre Marx, antes del suicidio. Dos pensadores que uno por la caída del muro y la estupidez política han sido dejados de lado, y otro por esto que te voy a decir. Yo estoy leyendo el qué significa pensar. Es el texto que Heidegger, uno de los que él más quiere. No lo terminé, pero me está causando, es lo que yo llamo el placer de la dificultad, leer. Para mí eso es bello. Ahora, yo te he escuchado en varias entrevistas, en varias ponencias tuyas. El pensar implica poner en tensión al otro. O sea, el problema es la existencia del otro. El problema lo tenemos con el otro, muchas veces, ¿no? Vos dabas el ejemplo en una charla que diste sobre esta frase de Sartre, de que él tenía un jardín y me robó el jardín. Vino otro y me robó el jardín, ¿no? El infierno son los otros, ¿no? También parafraseando ese gran texto que es A puerta cerrada, ¿no? El infierno son los otros. Y planteabas lo de Lévinas en relación con la otredad. Yo
Respeto a Levinas, pero para mí Levinas está más atravesado por ciertas cuestiones más teológicas o más religiosas, por más que él no lo diga, pero que es interesante. Pero yo me paro como un hombre culturalmente de izquierda, me asumo como izquierda, no de una izquierda ortodoxa, para nada, pero digo en función de mi pensamiento de izquierda. Leo a un reaccionario como a un hombre que adhirió al nazismo y que pagó su cuota, su carné al nacionalsocialismo hasta 1945. Y sin embargo, muchos lo consideran el filósofo más importante del siglo XX. ¿Qué genera eso en el pensar? A mí me genera una... No está resuelto eso. Nos pasa también con algunas cosas de Nietzsche, con algunas. Nos pasa con Philippe Ariep, era un hombre... Philippe Ariep militó en la Acción Francesa. Quiero decir, cuando nos encontramos con un otro que está estéticamente y políticamente en otro lugar, y se produce el choque. Y ahí, ¿cómo ves eso? ¿Qué hacemos? Digo, te digo Heidegger y te digo Borges, porque Borges le dio la mano a Pinochet. Ah, no, pero eso no es una metáfora, no es una metáfora, nos jodamos. Ahora, una vez dijo el querido Negro Dolina, el negro Dolina, mira a quien te cito, yo una vez le escuché esto, dice, no sé, dice, le criticamos a Heidegger, que adhirió al nazismo, y cuando Sartre criticó las purgas de Stalin. Al final. Al final, sí, al final. Entonces, esto, ¿no, Laura? Vos te encontrás con alguien que vos decís, bueno, pero quiero decir, tenemos que hacer un esfuerzo por ese encuentro con el otro, que no piensa como uno. Sí, me parece muy interesante lo que decís. De nuevo, espera. Sí, por favor. Porque, mira, uno cree que pensar es pensar como uno. O sea, claro. Aunque esto es una pavada, esto es lo que dice Gadamer en Verdad y Método, que dice, ¿cómo es la comprensión? Dice, bueno, yo empiezo a leer un texto, lo toma Heidegger, uno empieza a leer un texto y hace como proyecta sentidos, anticipa sentidos. Después sigue leyendo y, en el mejor de los casos, hay un choque o un sinsentido o un desacuerdo. Ahí empieza la comprensión, porque ahí me doy cuenta que estoy leyendo a otro, no a mí. Esto dice Gadamer, ¿no? Hablando del círculo hermenéutico de Heidegger. Entonces, yo pienso, claro, nosotros en general pensamos que pensar es pensar como pensamos nosotros, pero cuando nos encontramos con otro, piensa otra cosa. Entonces, creo que nuestra sorpresa, nuestro azoramiento frente a Heidegger, frente a, o sea, ¿cómo puede ser que Heidegger, un pensar así, haya derivado al nazismo? ¿Cómo puede ser que Arié, no sea de izquierda? ¿Cómo puede ser Borges? ¿Cómo Celine o Pound, ¿no? Entonces, estoy pensando en el gran novela Viaja al fondo de la noche. Para mí uno de los grandes textos del siglo XX. Un hombre que fue nazi hasta sus últimos días, Louis Ferdinand Céline. Entonces, esa sorpresa habla de nuestra cortedad de miras. Yo creo que justo este año estuve trabajando estuve dando en el curso de todos los años, un texto, El origen de la tragedia de Nietzsche, claro. ¿No? Pero enfocado no en lo apolíneo y lo dionisíaco, sino en el nudo del libro, que es distinto al que yo tenía el recuerdo, digamos, de cuando lo había leído hace mucho, que es el cientificismo, o sea, cómo empieza el cientificismo, la lógica, ¿no? Cómo con las premisas de que el mundo se puede conocer y lo que se puede conocer se puede corregir. O sea que estamos en las vías del progreso. En ese sentido, él pone este nacimiento de esta idea del conocimiento del mundo cognoscible y corregible, él nace con Sócrates cuando muere la tragedia, o Sócrates mata la tragedia, cuando es amigo de un... Bueno. Entonces, me parece que ahí yo lo que vi en alguno de los párrafos de estos capítulos, de repente me encontré con esto que me estás planteando, que es
cuando Sócrates plantea la unidad entre belleza, conocimiento, o sea, estética, conocimiento y moral, o sea, lo bueno, lo verdadero y lo bello, ahí arma esta jaula, digamos, este torniquete, esta cuestión de la coherencia interna que tiene cualquier pensamiento. Entonces, el pensamiento, si es verdadero, es bello y es bueno. Y ahí, bueno, para cada uno quiere ser otra cosa. Pero yo creo que la sorpresa, porque Celine o Heidegger sean nazis, muestra que nosotros seguimos siendo socráticos, cientificistas y positivistas, y que creemos en el progreso y en la coherencia interna, lógica, digamos, de la adecuación de lo bello y lo bueno sometidos a lo verdadero. Entonces creo que por eso no podemos entender, digamos, que algo se salga de esa coherencia que es la nuestra. Entonces me parece que si vos soltás esa coherencia interna, deja de ser una pregunta, habla de nuestra cortedad de miras, no que ellos se equivocaron, hay que justificarlos, sino que nosotros tenemos una expectativa de unicidad, coherencia interna, que muestra nuestra pobreza, nuestra precariedad. Claro. Yo ya eso no. Que yo ya eso no. Me he liberado y estoy disfrutando de Heidegger. Simplemente me llevó años sacarme ese prejuicio, porque prejuicios tenemos todos, no jodamos. Claro. Y yo lo disfruto de la misma manera que podés disfrutar un texto de Santo Tomás. Además tampoco hay un solo Santo Tomás, ¿no? No, y bueno, pero bueno, te quería preguntar porque es algo que para mucha gente sigue teniendo, no solamente pasa en la filosofía. ¿Qué hacemos con Piazzolla? Piazzolla era reaccionario. Claro. Astor Piazzolla. Y yo lo escucho con mucho placer. Ahora, ¿era también eso lo otro? Sí, era. Y sí, también era eso. Porque también hay que ser honesto, Laura. Hay que ser honesto intelectualmente. También era eso. Pero eso otro que era, a mí no me interpela otra cosa. O en todo caso, quizá la cuestión sea utilizar a ese pensador, ensayista o músico como una caja de herramientas. Bueno, esto sí me interesa, por este camino voy, en esto me interpela y en esto no me interpela. Claro, no somos individuos que estamos todos unidos. O sea, ¿por qué un genio musical, por qué una sensibilidad exquisita como la Piazzolla tendría que ser de izquierda, ¿no? Claro. O sea, lo cual nos pone frente a la poca transparencia de nuestros ideales, ¿no? Y a la poca belleza en un sentido estético también, ¿no? O sea, no es tan evidente. Y a mí me parece, Heidegger para mí tiene otros problemas, además, su pensamiento, que por ahí pueden o no tener que ver con el nazismo. Creo que sí, el otro día estuve en una... Eduardo Brunner, que vos lo mencionabas antes, un libro, La obsesión con otro La más. obsesión del origen. La obsesión del origen. Y él decía que precisamente la obsesión del origen tenía que ver con la búsqueda de la autenticidad y la pureza, arias, etc. Ahora, hay algo que a mí siempre me hizo ruido de Heidegger, esta idea del olvido del ser, ¿no? O sea, que sería esa pureza, ¿no? Del ser allá, excelente. De todos modos, no leí poco, pispié, leí un poco de qué significa pensar, porque estoy pensando eso y me interesó y tiene cosas, bueno, que tiene mucho que ver con Nietzsche, ¿no? Él trabajó muchísimo con Nietzsche. Sí. Y, aunque muy pocos leyeron ese texto, son dos tomos que no son fáciles, ¿o no? Sí. No, lo que hay es una maravilla con el lenguaje, Laura. ¿Qué significa pensar? Toma mucho lo de Nietzsche. Sí, toma la crítica de Nietzsche a la ciencia, esto que yo estoy diciendo, socratismo, o sea, pero bueno, pero a mí, o sea, hay otras cosas propias de la escritura de Heidegger también, que me di cuenta que no me voy a meter, ahora lo digo, no sé, en 10 años y digo otra cosa, porque hay muchos viajes por hacer en este mundo y
uno no puede meterse intensamente con todo, porque no. Entonces uno Porque no se puede, claro, claro, exactamente. Bien, Laura, vamos bien, te sentís cómoda, ¿no? Todo bien, ¿no? Está Laura, bien, está bien. Laura, la poesía, vos, algunos dicen que la poesía es el máximo lugar que un artista puede alcanzar. La poesía en el pensar, Laura, en el decir. Mm, La, la poesía no es un pensar racional, quiero decir, porque en la poesía vos tenés que hacer, como alguien dijo, hacer escuchar el viento, el ah, sonido. Yo no puedo pensar racionalmente a Artaud claro. cuando escribe poesía, o a Fernando Pessoa, o a un reaccionario como es Rapón. Ahí tenés otro problema, considerado quizá uno de los grandes poetas de todos los tiempos. Sí. Eh, entonces, ¿cómo vinculás, vos que sos poeta, la relación de la poesía con el pensamiento? Que es Y desde las tripas. sí, lo que yo leo filosofía, no voy a decir como poeta, pero sí como escritora. Quiero decir, los filósofos eran escritores los que escribían. Digo, para vos poner una idea, la idea de que los filósofos tienen una idea y la ponen, la trasladan al papel, ¿no? Es una idea como si el lenguaje fuera un medio, un vehículo, y no una materia de la cual estamos hechos, que nos forma y con la cual hacemos un duelo, un combate. Y eso no solo los que escribimos poesía, sino los que piensan. Yo decía antes que Hegel cambió, o sea, reinventó el alemán. Y vos tenés a algunos filósofos, Deleuze y Guattari, son unas bestias como escriben, son poetas del carajo, ¿no? Entonces, o Benjamin es mucho más poético en sus ensayos que en sus narraciones, que no son tan, que tienen las ideas, pero formalmente, o sea, no tienen la potencia ni de pensamiento ni de escritura. Entonces yo me doy cuenta que yo leo mucho los textos, no solo las ideas, sino la escritura. Y me encanta ver eso, el chirrido, o como, por ejemplo, cuando trabajé mucho Descartes, porque tenía una idea de que salió después el libro, pero veía cómo hablaba del esfuerzo y me llamaba la atención que Descartes hablara tanto del esfuerzo y, y bueno, y me paro en cosas así, digo, en mi lectura de ideas, de la filosofía, tropiezo con las palabras y para mí es una práctica muy importante recuperar la lectura de los textos, no las ideas, porque los filósofos no escribían ideas, escribían textos. Claro. Entonces, no es lo mismo, es como que yo te cuente una película, no es lo mismo que verla. Si yo te cuento a Nietzsche, no es lo mismo que leerlo. Si te cuento a Hannah Arendt, digo, hay textos, Simone Weil, es impresionante o sea, hay algo que creo, por lo que vos decís de la poesía en relación al pensamiento, creo que hay cosas que solo se pueden pensar escribiéndolas. Que lo que uno puede pensar hablando no es lo mismo que puede pensar pensando en su cabeza que lo que puede pensar escribiendo. Y creo que son pensamientos y ritmos de pensamiento diferentes y que la poesía está en la escritura de lo que no se puede poner en palabras sino escribiendo. Llamarlo pensar, porque digo, pensadores, Pound, Oden, Pessoa, son pensadores. O sea, el pensamiento que hay, creo que es Lisa Lima que decía que sí es la religión del siglo XX, pero la religión como una palabra, digamos que forma parte de un pensamiento que no está separado de la vida, ¿no? Claro. O sea que estoy pensando, vos nombraste a Benjamin. En Mm, un momento dado, Benjamin dice que, qué increíble, ¿no? Lo que es, ¿no? El ejercicio de, ¿no? Digo, en un momento cae en cierto misticismo. Dice que, mm, bueno, dice, en un momento dado aparece el Mesías. mm, Y vos te quedás, ¿cómo aparece? Sí, él dice que en determinados momentos de la vida, no es que aparece Cristo que te habla, o no, aparece algo.
algo, una luz, algo, y te quedas ahí parado. Increíble, ¿no? Pues sí, este tipo, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? ¿A dónde lleva todo esto a veces, no? Increíble, ¿no? ¿Dónde lo dice o qué dice? Me parece que lo dice en ensayo sobre el famoso tesis sobre la filosofía de la historia. Ahí habla del Mesías. En determinado momento de la vida, como está angustiado, bueno, y se aparece. Uno está ahí pensando y aparece. ¿Viste? Y nos interpela y después se va, ¿eh? Pero para mí eso es poesía. Claro. Bueno. Poesía es. Ahora, ¿por qué poesía y no filosofía también? O marxismo. Claro. ¿Sabes lo que pasa, Laura? Los historiadores, yo provengo del campo de la historia, no de la filosofía. No gozamos de buena prensa. Entonces, muchos creen que no podemos escribir poéticamente, que la escritura del historiador es más académica. Para mí, la filosofía y la literatura goza de mejor prensa. Entonces, pero bueno, está bien lo que vos me decís, ¿sí? ¿Por qué no filosofía? Porque también vos pertenecés a ese campo también. Sí, pero yo en ese campo, yo sé que la filosofía y la poesía, o sea, no hay tantas, creo que yo sepa, ¿no? O sea, las lecturas filosóficas desde la poesía o con la poesía, o sea, yo lo que veo es que la filosofía muchas veces se la toma como más ligada a la verdad y la ciencia que al arte. Y claro, para mí, no hay modo de comparar, o sea, a ver, sos espinociano, cartesiano, hegeliano, kantiano, y yo con el tiempo, por fortuna, descubrí o me armé la idea de que son mundos para habitar. O sea, las conceptualizaciones de distintos filósofos son potencias vitales para habitar, para expandir las distintas dimensiones y posibilidades de la vida. Entonces, es como si me decís, bueno, vas a elegir entre Goya y Velázquez. No voy a elegir. Tampoco voy a elegir entre Spinoza y Deleuze. Bueno, ya es ahí poco. Entre Spinoza y Hegel, claro, no voy a... ¿Por qué tengo que elegir? Claro, es lo mismo que el arte, pero no es la visión de la historia de la filosofía, que funciona como por avances, ¿no? Por progreso, tal como si yo me acuerdo que una vez leí en el manual que decía que todas las filosofías, pero lo dicen manuales bajos y altos, o sea, hay todo tipo de manuales. Y dicen, bueno, toda la filosofía no es más que el desarrollo de la polémica o del enfrentamiento entre Heráclito y Parménides. Y otra vez leí una frase de Wittgenstein que decía, cuando escuches esto no es más que aquello, andate de ahí porque están achatando las singularidades. Claro. ¿No? Entonces, para mí, leer filosofía es como leer grandes novelas que se diferencian de las novelas, pero tienen un armado, digamos, un esqueleto, una anatomía ficcional que roza ahí con una desesperación de algún modo, ¿no? De en qué mundo está viviendo y cómo no sé si intervenirlo, es una intervención, la pregunta que se están haciendo, las preguntas que se hacen. Las preguntas, claro, ahora que estás leyendo más, estamos leyendo casi el mismo texto, ¿no? ¿Qué significa pensar? Fíjate que Heidegger sigue mucho, tanto sigue, digo, bueno, me dan ganas de leerlo, nunca leí nada, a Hölderlin. Bueno, y le dedica 20 páginas a esa famosa frase, el hombre es un signo indescifrable, y empieza, solamente con esos 4 palabras empieza. Así que digo, qué ganas de leer a Hölderlin, digamos, porque él sigue a los poetas. Sí. Y el otro día me compré un libro que me partió la cabeza, El origen de la filosofía, de Giorgio Colli. Ah, yo alguna vez leí algo de él que era buenísimo. Giorgio Colli está considerado uno de los máximos traductores de Nietzsche, creo que al italiano y al francés, uno de los primeros que lo tradujo, participó de las grandes traducciones. Bueno, y él en algo coincide con Heidegger, que el gran sabio fue Sócrates. Y ahí, ¿sabes qué? ¿Sabes en qué te interpela? Porque el sabio es el que nunca escribió nada.
Me parece muy, muy marketinero, Muy marketinero, ¿no? muy marketinero. No me parece, ¿de dónde decís que el sabio es el que nunca escribió nada? Digo, está bien, Sócrates y Jesús fueron grandes Claro. figuras que les hicieron decir cosas, yo qué sé, pero además, sabio, cuando Sócrates dice, solo sé que no sé nada, está devaluando y despreciando a todos los que no fundamentan su saber. O sea, ahí está empezando la cientificidad como fundamentación del saber. Porque Sócrates no dice no sé nada, sino visito, le pregunto al general, ¿qué, o sea, cómo ganas las batallas? ¿Qué es ser valiente? Y el general dice, no huir del frente. No, bueno, pues si tenés que huir, entonces, bueno, ya sabemos que Sócrates hace trastabillar y hace errar a todos hasta que los lleva al lugar que ya quería ir, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué está diciendo Sócrates cuando dice solo sé que no sé nada? Que si esta gente, que son el jefe de las batallas, el mejor poeta de la ciudad, no pueden fundamentar lo que saben, yo no puedo fundamentar. Es una desvalorización de la praxis y de los oficios a favor del saber fundamentado. Claro. O sea, a mí me sorprende, no sabía que Heidegger decía que Sócrates era el modelo del sabio, porque bueno, ahí se opone absolutamente a Nietzsche, ¿no? Que Sócrates es el modelo de lo muerte, de lo trágico, y lo trágico es lo dionisíaco y lo vital, ¿no? Y lo desproporcionado y lo eternamente viviente, digo, para ser un... Entonces, no, a Sí, mí... es un libro que tendrías que leer, porque ahí Colli, que ama a Nietzsche, no coincide con Nietzsche en la división entre lo apolíneo y lo dionisíaco. Él dice que se equivoca Nietzsche, que Apolo era peor que Dionisio. Es decir, esa cosa de lo apolíneo como lo recto, lo lineal no es tan así. Nietzsche se equivoca y él toma distancia. Pero es un libro que vos lees y amás algo de la filosofía, porque está muy bien escrito, es un tipo de perfil bajo, ¿viste? Y Sí. bueno, pero bueno, no tenemos por qué estar de acuerdo, simplemente te lo hago recordar, porque bueno, es un librito que me viene a la mente, ¿no? ¿Se llama El origen de la filosofía? El origen de la filosofía. Giorgio Colli, que tengo entendido, Laura, tradujo la obra, gran parte de la obra completa de Nietzsche, al italiano y al francés. Ojo, no es cualquiera, ¿eh? Ojo. Yo leí Digo, algo de... Colli me interesa más que tiene, Heidegger. tiene Heidegger, sobre Nietzsche, Laura, ¿eh? ¿eh? Tiene sobre Nietzsche, ¿eh? Sí, sí, bueno, Sí, tiene, tiene. lo pasó María Victoria Suárez, Sí. una poeta que estudió filosofía, amiga de Murena, que tradujo a Wittgenstein, que tradujo a Groza, bueno, que tuvo un desgraciado ACV que la tiene re mal hace unos años, pero es una poeta impresionante y una persona hermosa, y ella me presentó a Colli. Ah, mira vos, ¿viste? Yo lo descubrí hace poco, nunca es tarde, ¿no? Vos Sí. sabés que el otro día, Laura, leí algo que para mí yo se lo comentaba a un profesor de filosofía que es como un maestro mío fanático de Heidegger y que me está sirviendo de guía también, porque no es fácil, no es fácil, yo no provengo de la filosofía. Este, eh, y le comentaba un artículo de Michael Lowy, sí, Lo perdón. conozco, sí, perdón. Bueno, Dale, dime. Michael Lowy escribió un artículo sobre Kafka y sobre el proceso de Kafka. Sí. Bueno, ¿qué dice ahí Michael Lowy? Me partió la cabeza, Laura, y yo por qué acá te lo traigo a colación, porque es una de las grandes manifestaciones de qué significa pensar. Y mi profesor un poco antiguo me dice, anda a decirlo a la uva, va a ser como te corren. A ver, claro, ¿en qué? ¿Qué es lo que dice sintéticamente Michael Lowy, el que escribió el gran libro Utopía y Redención? Una hermosura de Vengo. libro. Bueno, dice, escucha esto, porque yo nunca lo hago. Dice, muchos hablan de que Kafka prefigura en el proceso
un inocente es condenado a muerte sin saber por qué, a la burocracia de los estados totalitarios. Y eso fue trabajado a lo largo del siglo XX. Estoy pensando en Kafka por una literatura menor, de Deleuze, que algo dice sobre eso, pero dice otras cosas también. Entre otros textos, ¿no? Hannah Arendt también. Y incluso Michael Lowy discute contra Hannah Arendt por otras cuestiones. Pero dice, nadie pensó en que Kafka no tenía el modelo de los estados totalitarios cuando escribió eso. Porque la burocracia, esto es bárbaro, eso es pensar, Laura, porque la burocracia de la democracia parlamentaria y liberal puede condenar a un inocente y lo puede matar, porque en la época de Kafka no estaba el nazismo, ni estaba el fácil combatimiento, ni estaba Salazar en Portugal, y Franco tampoco estaba. Entonces, era un hombre, era un checo que hablaba alemán del imperio austrohúngaro. Así que no era 1984, que ya